Este era el bar personal de Pablo Escobar. Él venía en las tardes a relajarse, se tomaba media cerveza y se fumaba un cigarro de hierba. Hoy los llevo a un lugar que marcó la historia de Colombia de una manera tan fascinante como controversial. La famosa Hacienda Nápoles. Esta hacienda que alguna vez fue símbolo del poder y de los excesos de Pablo Escobar. Es ahora un destino turístico que guarda en sus rincones los ecos del pasado. En este video exploraremos cómo este lugar pasó a ser de un emblema de opulencia a convertirse en un espacio de transformación. Prepárense para descubrir la historia detrás de sus muros y lo que queda de aquel capítulo que marcó una nación. Comencemos el viaje al pasado y el presente de la Hacienda Nápoles. Hoy me encuentro caminando por todas estas trochas, estas carreteras que hace años atrás fueron testigos de un momento crucial que vivió todo el país de Colombia en cuanto al narcotráfico, cuando estaba el famoso cartel de Medellín y a su vez su líder principal, el conocido Pablo Escobar. Quizás esta carretera, borde con la Hacienda Nápoles, fue testigo de muchas cosas que sucedieron en el pasado. En este video te voy a mostrar toda esa historia del pasado, todos esos ecos que quedan y cómo es el presente hoy en día de la Hacienda Nápoles. Estos son todos los paquetes que vas a encontrar en la Hacienda Nápoles, en el parque temático de la Hacienda Nápoles, de acuerdo a lo que quieres hacer, de diferentes atracciones. Cada una tiene un precio distinto y aquí puedes observar cada una de las atracciones que vas a tener opción. El más costoso es el Ultra Plus, que vale 232.000 pesos. Aproximado, si no me equivoco, de unos $35. Bueno, después que adquieres el paquete, lo que llaman ellos el pasaporte cuando vas a entrar, te dan esta cinta que te la tienes que colocar en la mano derecha y posteriormente yo seleccioné el que tiene un costo de 172.000 pesos, que es Safari. Hay opción a 2 parques acuáticos y a su vez a todo lo que es el safari y ver los animales. Hoy en día la Hacienda Nápoles
prácticamente, aparte de ser un parque de atracciones, es un zoológico. Por ejemplo, me encuentro en el punto de control para chequear los hipopótamos y como están relatando la historia, fueron un cazar de hipopótamos que trajo Pablo Escobar desde África, una hembra y un macho, y posteriormente se fueron reproduciendo. Hoy en día existen aproximadamente 85 hipopótamos después que el gobierno tomó control de la hacienda. Son animales exóticos, de los más peligrosos que existen, y eran una de las cosas más excéntricas en las cuales caracterizaba la hacienda Nápoles. Llevo rato recorriendo la hacienda Nápoles y sinceramente les admito que no sé por dónde empezar. Como pudieron visualizar, esto prácticamente es un parque de atracciones. Y todo esto, como esta cascada y todas las otras atracciones que van a ver en el transcurso del video, fueron construidas por Pablo Escobar. Simplemente él tenía su centro de atracciones privadas. Los animales exóticos fueron traídos de todas partes del mundo, como fue el caso de los hipopótamos que fueron traídos de África. Hay elefantes, hay tigres, cualquier tipo de especie de animales existen en la hacienda Nápoles. Hoy en día el gobierno colombiano tomó control, hizo por supuesto algunas modificaciones y es un parque temático el cual vienen las personas todos los fines de semana a gozar, a disfrutar de estas cascadas, a disfrutar de todas las otras atracciones. Existen 3 cascadas, esta es una de las principales que es conocida como Cataratas Victoria. Es algo totalmente inmenso, estoy sumamente impresionado lo grande que es. Y aquí pueden visualizar parte de lo que es la hacienda Nápoles, a lo que era antes y por lo que todos sabemos que era conocida. Creo que el dueño o creador de toda esta hacienda Nápoles no necesita presentación y era Pablo Escobar Gavidia, una persona que entre los años 80 y 90 fue muy famoso por ser el líder del conocido cartel de Medellín, que en su momento fue acusado de ser la organización con más envío de sustancias ilícitas a los Estados Unidos de Norteamérica y otras partes del mundo. Esta persona vivió en los excesos, principalmente en Medellín. Muchos lo recuerdan con cariño en su barrio Envigado. Otros no lo recuerdan con cariño por todas las cosas que se le atribuyeron o los delitos que se le atribuyeron en ese momento. Pero estar aquí en la hacienda Nápoles, el mismo piso donde quizás caminó Pablo, donde pasaron tantas personas famosas, tantas personas involucradas con el cartel de Medellín, se siente la energía. Hoy en día es un sitio turístico, un sitio atractivo, es un parque inmenso, recreacional. Me atrevo a decir que tiene un cierto parecido con Animal Planet en Disney. Pero es donde me detengo a pensar todos los excesos, todo esto que él construyó simplemente para su disfrute personal y de sus más allegados y de sus familiares. Hoy en día, por supuesto, ha recibido ciertas modificaciones de parte del gobierno colombiano, pero sigue siendo una herencia. Esto tiene una historia. Este parque temático tiene un pasado no tan alegre, pero tiene un pasado y tiene una historia. Espero que les esté gustando el video de la hacienda Nápoles. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. En la parte de arriba, en el tronco, podemos observar, asumo que es una pitón por la magnitud
del grueso de esa culebra. Dentro del agua están otras. Aquí pueden visualizar otra completamente enrollada y dormida. No me atrevo a decir que esa culebra pesa unos 100 kilos o unos 50. Me encuentro en una de las partes más importantes de este video, que es la casa de Pablo Escobar. Hoy en día es un museo donde el gobierno colombiano refleja todos los crímenes cometidos. Incluso está una foto cuando lo... Y a su vez todas las personas que fueron muertas, que fueron acreditadas a que Pablo Escobar lo... Estoy exactamente en la casa donde Pablo Escobar pasó muchos años de su vida, planeó muchísimas cosas, tanto con sus familiares, con sus amigos y con el cartel de Medellín, el famoso cartel de Medellín. Me encuentro en este momento en la casa museo de Pablo Escobar, donde el gobierno colocó todas las noticias de la época, todos los crímenes que se cometieron. Esta es la foto que fue cuando murió Pablo Escobar. Ha salido múltiples series. Esta es la foto original de las personas que cuando lo capturaron. Aquí pueden visualizar todo lo que son las explosiones de los carros bomba que en ese momento eran muy comunes para amedrentar y presionar al gobierno. Y en esta pared pueden visualizar todo lo que fueron las víctimas importantes. Galán, el coronel Valdemar Franklin Quintero, Guillermo Cano, que era el presidente editor de un periódico, Zuluaga Cerva, Gustavo, Álvaro Medina Ochoa, entre otros. De cumbia y de tradición. Oye, compa José, yo tengo la dirección. Oye, compa José, yo tengo la dirección. Hay copas de aguardiente y cumbias de corazón. Hay copas de aguardiente y cumbias de corazón. Aquí pueden visualizar todo lo que son las víctimas que fueron acreditadas a Pablo Escobar como entes policiales y personajes importantes. Bajo la bella luna
Este era el bar personal de Pablo Escobar. Aquí cuentan las personas de aquí de la hacienda que él venía en las tardes a relajarse, se tomaba media cerveza y se fumaba un cigarro de hierba en este mismo bar. Allá llevan los tambores que ponen todo a bailar. Allá llevan los tambores que ponen todo a bailar. Hay que llegar cantando. Estos son uno de los vehículos coleccionables que tenía Pablo Escobar, que se caracterizaba por coleccionar vehículos antiguos. Hoy en día están muy deteriorados, pero se conserva todo lo que es el casco, la estructura. Están colocados como exhibición, pero completamente deteriorados. Hemos llegado al final de este maravilloso video por la Hacienda Nápoles, la tan famosa Hacienda Nápoles. Desde hace muchísimo tiempo quería conocer, vivir la experiencia de estar allí, ya que ese ícono fue muy importante hace muchos años atrás, lamentablemente para mal, pero siempre queda la expectativa, siempre queda la curiosidad de estar en un sitio, bien sea bien, o donde no hayan sucedido cosas tan buenas. Espero que les haya gustado todo este recorrido. Hoy en día la Hacienda Nápoles se ha convertido en un parque temático, un parque de atracciones, donde puedes venir con tu familia. Queda tan solo 3 horas y media de Medellín por carro. Está cerca de un pueblo que se llama Doradal, aproximadamente a 10 minutos. Hay muchos hoteles en el área, por supuesto, por ser la Hacienda Nápoles. Es un sitio muy visitado y muy turístico, como pudieron visualizar en el video. Vienen cantidad de personas, pero es un lugar que vas a pasar un momento agradable con toda tu familia. Si vienes con niños, hay muchísimos toboganes. Lamentablemente no les pude mostrar toda la infinidad de animales que hay. Hay una cantidad de animales, elefantes, tigres, pero bueno, todos estaban en sus cuevas. El elefante estaba lejos, el recorrido tienes que hacerlo por vehículo, pero les mostré los iconos más importantes, que fue en este caso la casa de Pablo Escobar, el famoso arco con la avioneta, que es un ícono que se ha mantenido a través de los años, y por supuesto la casa donde vivió el mismo Pablo Escobar. Muchas gracias por tu apoyo. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir este video y activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo.